Profesor, compañeros, buenas noches. Hola, Daniel. Un saludo, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Hola, profe. Buenas noches. ¿Cómo vamos? Hola, profe, bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Ahí recuperándome todavía, un poquito, todavía con los efectos de estas virosis que están dando. Ay, pero fue bueno, síguete recuperando, profe. Sí, sí, sí. Y Pero ustedes usted cuídense siempre porque bravo. la otra semana ustedes están con todas las entregas finales, entonces no se pueden enfermar. Para nada. Bueno, les comento que debido precisamente que todavía no tengo la voz y que tengo mucha tos todavía, eh, los avances que ustedes van a hacer en esta noche de sus trabajos, o más o menos dónde van, el profesor Juan David va a reemplazarme en este momento, para que ustedes puedan tener como también una realimentación de otro docente que escuche sus trabajos y que miren también dónde van. Recuerden que el propósito ya es la próxima semana, el día jueves, poder entregar el documento ya final. Por lo tanto, la otra semana sería como terminar, digamos, la carpintería del trabajo. Si necesitan algún apoyo en algún punto de lo que hace falta del trabajo, pues la idea es que me estén escribiendo, me cuenten para poderlos apoyar. ¿Está bien? Pero la idea es que Listo, profe. creo yo que vamos bien adelantaditos. Espero que les haya ido bien con lo del estado del arte, las categorías que han estado investigando, que eso esté listo. Y como les digo, que hayan podido también como ir avanzando en el documento para poderlo entregar. No tiene que ser un documento tan extenso de 20, 30, 40 páginas, no, pero tampoco es un documento de 2 páginas o 3 páginas, ¿no? Sino que todo el documento pues va teniendo también una secuencia. Recuerden que se debe entregar en normas APA 7, entonces, para que armonicen todo su trabajo, digamos, con esos elementos. ¿Está bien? Bueno. Entonces, estamos esperando que ingrese el profesor Juan David. Por favor, le cuenten qué han hecho, si pueden, por lo menos 1 o 2 ejemplos de dónde van, para que él de pronto pueda hacer también alguna observación. Eso sería también interesante, que desde su perspectiva también, sin conocer el proceso de ustedes, pueda decir esto tiene sentido, no tiene sentido, me genera ruido aquí, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Entonces aprovechen también ese espaciecito que el profesor Juan David va a abrir. ¿Está bien? Profesor Juan David, buenas noches. Gracias Hola, por, profe, buenas noches. gracias por el apoyo en esta noche eh, con los compañeros. Ellos están que se hablan para que tú los escuches. Ah, bueno. Entonces, cualquier observación, orientación que tú puedas brindarles también al trabajo que ellos han venido haciendo de su propuesta de anteproyecto, pues sería bien recibida también. Y gracias por el apoyo en esta noche para que ellos pudieran tener este espacio de realimentación. Bueno, gracias, profe. Bueno, entonces, quedan en tus manos. O Bueno, no sé si ellos en las manos tuyas, en fin, en alguno de los dos. En las bueno, sí, manos del señor. Bueno, Señor. quedo atento. Listo, profe. Gracias. Hola, compañeros. Buenas noches. Profesor ¿Cómo Juan están? Hola, profe. David. Qué milagro. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, aquí por venirlo a visitar. Ah, bueno. Entonces, el profe me dijo que era que iban a exponer lo que ustedes han ido haciendo, pero no sé si tienen un orden o es el primero que vaya exponiendo, o si ya tenían como el orden de quién va primero. Sí, profe, el orden es María José, Sara, Mercedes, yo y Josué.
Ah, listo. Entonces María primero sería María José, José. Sara, Daniel, Josué y El yo. orden que ellos están haciendo ahorita, ¿no, profe? Porque no estaba ese orden. María José es gerente. Sara ya es la pastora de la iglesia. Entonces ya tienen No, más cargos. Nosotros solo somos acólitos, nomás. no mentira, profe, aquí tratante sería la primera Sara. Entonces, ¿sí está Sara? Sara, manifiéstate, Sara. Sara. Ay, Antes de que se profe, vaya el internet. sí, sí, la verdad es que estaba lloviendo mucho, por eso estoy intentando llegar y abrir. Entonces, un momentito, ya Bueno, presento lo que tengo mientras tanto. Ay, no sé si está cargando, todavía no. Ok, todavía no Ya. sale. Ya, ahora sí ya salió. listo. Entonces, por ejemplo, este documento que tengo es como el del anterior corte, porque en este corte he hecho varias cosas, pero ese está hasta objetivo. Entonces aquí está la situación problemática, importancia del estudio, propósito del autor, las preguntas de investigación hasta el objetivo general y objetivo específico. Y ya lo último que hemos hecho es lo del el estado del arte, mirar cuáles son los autores, que hablan de los temas de la pregunta de investigación y del tema de investigación. Entonces aquí yo sí quiero preguntar si me quedaron bien redactados, sobre todo pues los párrafos, pero también la referencia, bueno, no sé cómo se dice, no me acuerdo. La citación, Eso, ¿sí? profe, eso, sí. La citación. Entonces, sí, profe, gracias. Entonces, por ejemplo, aquí empezamos con el tema de la pistola de los romanos, seguimos después con el servicio eclesial y terminamos con jóvenes en la actualidad. No terminamos, bueno, realmente yo, pero bueno. eh, por ejemplo, aquí yo escribí, comencé con los autores en casi todos los párrafos, digamos aquí están en el segundo rincón, en el primer rincón. No sé si en el estado del arte se tengan que referenciar así los autores o simplemente la idea y de últimas de donde lo saqué, quién lo dijo. Entonces, por ejemplo, aquí empecé diciendo Charpentier y Burnett ofrecen un panorama general de la pistola de los romanos al mencionar que su fecha de composición data aproximadamente del 57 después de Cristo, que fue el apóstol Pablo su autor y que los destinatarios de esta fueron los miembros de la iglesia en Roma, cuya comunidad no conocía a Pablo personalmente, además de aportar una estructura epistolar del contenido de la misma. Y aquí pues yo sigo hablando del mismo autor y ya como tal, aquí ya puse, digamos, aquí está el autor y la fecha del escrito de él. Y aquí ya está el libro como tal, el nombre del libro y la página. En la página. Ajá. Entonces, no sé, profe, qué tengas que decir ahí. Pues esto, no sé, pues, o por lo menos lo que yo hacía siempre era como citar el autor y qué es lo que dice ese autor según lo que, como el aporte que le hace al trabajo que uno va a hacer, ¿sí? O sea, yo siempre como que citaba, según, por ejemplo, acá, según Charpentier, esto y esto se puede mencionar en cuanto al contexto de Romanos. Y en base a eso, pues ya seguía uno escribiendo como el aporte que uno iba a hacer, el aporte que iba a complementar basándose en ese autor, ¿sí? Entonces es como una forma de dialogar con los autores que uno va citando. Entonces sí, pues yo creería que sí lo puedes ir presentando de esa manera. O en la medida que vas desarrollando tu idea, entonces según el siguiente autor, podemos señalar esto y esto, y pues coloca la cita así como lo hiciste ahí, de qué libro es, en qué página está, y sigues
luego según Sara, ta, 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 y vas haciendo pues, digamos, el complemento de lo que va enfocado en tu trabajo. Sí, señora. Ah, listo, profe. Eso sería básicamente por mi parte, porque yo hice así todos, o la gran mayoría de los párrafos que inician con autores, ¿no? Que complemento al anterior, Quiroga, resalta tal y tal, y es escrito, qué sé yo. Aquí no dije bueno, ahí ya me fijé que me faltó decir el- Y acá en ese de Macactus no colocaste sino el apellido. O abajo está el Ah, nombre. sí. Ah, no. No, solo dijiste que el autor Macactus, pero faltó el nombre. Ah, entonces hay que ponerle el nombre también. Ah, es Digamos que tú aquí, solo estás colocando los apellidos. Yo no me sí, había profe. fijado que. Ah, no, sí, sí, señora. Es que yo pensé que los otros sí era como el apellido y el nombre, pero no. Ese es el solo apellido. Sí, Entonces también señora. le pongo el nombre, ¿sí, profe? Le pongo el nombre también. Pues sería, o sea, bueno colocar el nombre o por lo menos en la primera vez que lo menciones. Y ya después ahí sí, Ah, eh, como que MacArthur y ya saben pues de cuál MacArthur está hablando Sara, pues del primer autor que ella mencionó, que se llamaba, creo que él es John MacArthur. sí, Entonces, señor. ya como que lo tienen presente, no queda como, ¿y cuál de todos los MacArthur será? Sino que ya como que lo tienen, ya se referenció antes, entonces ya como que la persona que lo va a leer ya tiene presente de quién estabas hablando antes. Ah, listo, profe. Bueno, Señora, aquí he hecho eso con todos. Entonces a todos me toca poner el nombre también. Pero bueno, sí es para eso esta clase, ¿no? Para corregir. sí, Aquí de pronto este párrafo no sé si me quedó muy largo. Sí, aquí. no, Dice, ¿no? Ah, listo. yo creo que no. Bueno, profe, yo hago caso. Por eso, vea, pues, la autora Arango, Uy, sí, la profe. pastora. Aquí, aquí con algunos documentos tocó traducir porque algunos eran como en portugués, otros como en latín, otros en inglés. Entonces sí llevo como tiempito a hacer eso. Pero bueno, creo Y que no, eso y sería todo. no, Señor, no te dijeron, por ejemplo, que, o sea, como que lo colocaras también en el idioma original o algo así. O sea, pues digo porque a mí a veces sí me decían, eh, si vas a citar un texto, digamos como que cítelo como estaba allá y después presenta su traducción, pero pues no sé si en este ejercicio lo harán así. Sí, era como ah, que, como para ver cómo decía el original, cómo lo están presentando en ese documento. ¿Sí? Siempre era mm, como que ten presente cómo es cómo fue que escribió esa persona allá en ese documento. Pero no sé si de pronto aquí también aplicarían en el ejercicio que están haciendo, ¿sí? Como tener en cuenta ese documento para que no sea como que de pronto se fuera a contradecir lo que estás colocando sino como que es fiel al documento original. sí, profe, la verdad es que tuve que incurrir a traductor de Google porque no supe qué más herramienta había para traducir bien esos documentos. Sin embargo, no lo leí todos, no porque pues, también son libros completos y no aguantaba uno leer todos porque son como 10 referencias, 10 libros completos y yo dije no. No puedo. Pero sí como las partes que necesitaba, algunas ideas y también no sacarlas del contexto también de lo que está hablando el autor, porque
Muchas veces de las cosas que uno referencia están sacadas del contexto y uno debe también explicar el contexto de lo que está diciendo. Creo que dije muchas veces la palabra contexto, pero bueno, profe, Ajá, sí, señor, entonces sí, tendré esto porque, en cuenta. bueno, Listo, profe, creo que eso entonces, sería todo como para el espacio de mis compañeros, a menos que quieras decir algo listo. más, profe. No, solo eso. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ya llegó No, Henry. tú continúas, Sara, continúa. Profe, una consulta, pero no sé si de pronto Señor, sea el profe Juan o si el profe está por ahí. Es que el- no sé si hay un formato como tal específico para eso. Es que creo que él nos había compartido uno, pero no sé si es con ese formato. ¿Solo diligenciamos sobre ese o simplemente lo hacemos como pues, si fuera pues para la creo que, o presentación? sea, pues si, si hay un formato, yo creo que sí deben seguir el formato. No, profe, la pregunta de la día es la siguiente. Lo que pasa es que como teníamos varios puntos, ¿cierto? Que estábamos desarrollando a lo largo del semestre, entonces en cada entrega o en cada corte íbamos adelantando hasta cierto punto de ese formato. Por ejemplo, empezamos pregunta de investigación objetiva, hasta el segundo corte fue hasta el objetivo general, por ejemplo, y ahora estamos por el estado del arte, pero faltan como 3 o 4 puntos más, como el diseño metodológico, algo así. Entonces queremos saber si ese es el formato. Esa pregunta sí es como más específica para el profesor Luis. Sí, Si es hasta el final del formato o realmente solamente hasta ¿cómo se llama? El estado del arte, que es lo que hemos desarrollado durante este corte. Esa es nuestra pregunta. Y no sé por sí. qué no se la hicimos al profesor. Ah, A ver cómo están yo ustedes. creo que Pero sí, Dime. señora. yo creo que es hasta el estado del arte, ¿no? Porque es lo que hemos visto hasta ahora. Y también creo que el profe nos va a pedir que lo llenemos en el formato que ya llevábamos. O sea, Pues, el de Daniel, o sea, Daniel pasó, o pásalo, Daniel, por fin, ¿no? Ponlo aquí en el o sea, chat. yo no creo que nos ponga a llenar el que él compartió para mostrarnos lo del estado del arte, sino el que ya llevábamos desde el inicio de corte, me parece a mí. Por Porque si no, eso, me tocaría ese que pasar. tú me diste, Daniel, es ese mismo. Ah, ¿cómo se llama? Una pregunta para Sara en su trabajo. Y es que, ¿por qué mencionas, cada vez que citas, mencionas la palabra autor? Es porque es una maqueta, o sea, pues estás desarrollándolo o así va a quedar el producto final. La verdad, siendo 100% sincera, yo estoy como cansada mentalmente, entonces como que lo tomé de muletilla, porque no supe cómo más explicarme en ese sentido. Ah, Pero no. sí, esa es la verdad. No, sí, para que quites la palabra cada vez que dice el autor tal, dice la autora tal, no se pone eso, sino simplemente dice Bryant, que veo que utilizaste ahí como un Bryant. Que utiliza Bryant tal cosa, o dice Charpentier tal cosa, pero no el autor Sí, Charpentier. sí, porque pues ya se supone que como que son autores, no hay que volverlo a mencionar. Exacto. Ajá, Sí, listo, ya, gracias, gracias. sí, señora. Sí, porque pues lo del formato sí yo creo que es como el que el profe les ha dicho, porque pues normalmente uno le dicen, siga estos pasos, que la pregunta problema, que cuál es el objetivo, que qué es lo que quiere como alcanzar con el trabajo que va a hacer, ahora lo del estado del arte, que buscar qué más han escrito sobre lo que uno va a hacer, y así va como avanzando. Entonces, pues me imagino que llegan hasta un punto y ya no sé si en otra clase seguirán complementando para el trabajo, ¿sí? Porque pues sí dice María José que ya lo tienen hasta el estado del arte y pues prácticamente ya se acaba el corte, entonces no creería que se va a ampliar más, ¿sí? No sé cuál, o lo que era lo que íbamos a estar, Daniel.
Ahora sigue él. ¿Qué? ¿Te sigo yo? No, pero seguía a María José. No, yo no sigo. Compañeros, es Bueno, entonces, que, hágale, Josué, entonces. No, no, bueno, es que ninguno. Ya. yo presenté, ¿cómo es que se llama? Yo envié el documento la vez pasada, tal como lo hemos venido haciéndolo, pero el profe me dijo que teníamos que, tenía, o sea, en el comentario me dijo de que tengo que seguir los puntos del formato que él envió. Entonces, ya ahí me tienen confundido, porque uno dice que toca seguir el mismo, o sea, el documento que llevamos, otros dicen que toca seguir el formato. Entonces, al Ah, fin, no, pues ¿cuál ahí está la es? respuesta. Ahí está la respuesta del profe Ahí en el está. comentario de Josué. Toca seguir el formato. Sí, pues eso es lo que le entendí, porque, o sea, él me hizo ese comentario, porque yo tenía ahí como el otro formato que no era el que él envió, entonces yo lo envié así, pero en el comentario me dijo, no tienes que seguir los pasos que yo envié, el formato que yo envié, entonces ahorita pues yo estoy colocando es ahí, entonces no sé. No, pues si ya les di el comentario, sí es ese. Sí sería que tomen como referencia el formato que el profe les indicó. Y ahora, ¿quién Josué, sería ¿vas a después de compartir Sara algo? entonces? ¿Qué cosa? Que si vas a compartir algo lo que llevas. ¿Lo que llevo? Bueno, ya que insistes, terrible este Daniel. A ver. Bueno, esto es lo que he hecho hasta el momento. Definición, la justificación. Pues ese es el formato que el profe envió. Entonces, pues ya ahí tengo más o menos. Aquí pues ya está la definición del problema, pregunta, la pregunta está por acá y dice, ¿cómo los principios del evangelismo paulino puede aportar el concepto del evangelismo intercultural dentro, en la comunidad indígena Cogi de la Sierra Nevada de Santa Marta? Esa es mi ¿qué? Mi Pregunta pregunta problema. problemática, sí. Y aquí está la justificación, pues ahí como que tengo más o menos. No sé si toca leerlo o solamente presentar. Creo que tenemos un poquito menos de tiempo. Entonces, esta es la justificación. Aquí están los objetivos. El objetivo general es proponer un modelo de evangelismo intercultural a partir de los principios del evangelismo paulino para la comunidad Cogi de la Sierra Nueva de Santa Marta. Eso es. Y los específicos serían definir el concepto, el desarrollo e historia del evangelismo intercultural a partir de una revisión de autores relevantes. Identificar los principios de evangelismo paulino a través de un estudio exegético de textos seleccionados en epistolario paulino. Plantear unos lineamientos del evangelismo intercultural a partir de principios del evangelismo paulino para la comunidad Cogi a través de una cartilla de evangelización. Bueno, eso. Y pues aquí yo he hecho más o menos, no sé si estará bien, pero primero en el estado de arte, pues empecé definiendo qué es la interculturalidad, ¿no? Entonces, pues ahí encontré unos autores que hablan ¿Cuáles? respecto a este tema de la interculturalidad. Ah, mira, aquí sí Josué coloca el nombre del autor, Catherine Waltz, para como digamos lo de Sara, que Sara solo le colocó el apellido. Entonces sí es bueno, así como dialogar con los autores, porque ella, Josué sigue según el concepto de ella, y lo que se podría decir es lo que Josué está diciendo, ¿no? Lo que Josué está como Complementando. eso, complementando en relación a lo que ella ya dijo. Entonces ese es como ese diálogo que uno iba haciendo. Ellos proponen, ellos dicen,
y eso me ayuda a mí a complementar, a afianzar la idea o a contradecir. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo ella por esto, esto y esto, y me mantengo en mi posición también. Entonces, porque pues creo que siempre ese diálogo con autores no solamente es para estar a favor de lo que ellos dicen, sino también para poder decir, tal persona propuso lo siguiente, pero yo no estoy de acuerdo en esa idea y por eso es que quiero hacer mi trabajo de investigación. O no han sabido llegar a la comunidad Kogi porque como que lo han tomado por donde no es, por eso yo quiero proponerlo de esta manera, ¿sí? Para como de, yo voy a hacer la diferencia, yo voy a proponer mi modelo, mi forma en que considero que sí se podría hacer. Entonces, pues este sería como el primero. Hay otro de este mismo autor, Catherine Walsh. eh, Ahí estaba dando como algunos otros puntos. Y aquí viene otro autor que también, pues, ahí metí un poquito del tema de la discriminación dentro de la interculturalidad, porque, o sea, eso es lo que se ha visto en diferentes comunidades indígenas, no solamente en las comunidades, aún en comunidades no indígenas también se ha visto esto de la discriminación, ¿no? Entonces, pues ahí como metí ese tema, solo un poquito hablé de eso. Después estaba definiendo sobre el evangelismo, y estaba con este autores. Ahí en solo puse esta. Hay varios autores y hay un libro que encontré sobre el concepto del evangelismo y empieza a hablar un montón de evangelismo que es contemporáneo. Se podría decir, hay como hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tipos de evangelismo eh, que se ve hoy en día, ¿no? Entonces, esos dos puntos, y aún me faltan algunos puntos que aún no he desarrollado. Es que como yo estoy haciéndolo en otro documento, entonces en otro documento pues estaba colocando ya otro punto que es ya en el punto, que es el concepto del evangelismo intercultural como tal. Solo tengo la pregunta porque como yo mencioné esta parte, no sé si eh, los principios del evangelismo paulino, no sé si toca como presentar o definir o ¿Cuáles son? hablar sobre el autor como tal, al apóstol Pablo. No sé si toca hacerlo o solamente tal como está bien. O sea, y digamos, por ejemplo, ahí no, como siempre se le atribuyen cartas, diferentes cartas a Pablo, no fue como de que, por ejemplo, usted pueda decir los principios que presenta en la carta a los romanos o en la carta de Efesios, ¿sí? Que, porque a veces también eso es lo que le aconsejan a uno, como de, o sea, si lo deja general, es como, pues usted va a estudiar toda la obra de Pablo, o sea, como que va a mirar todo lo que tenga que ver con Pablo o solamente se va a enfocar. Yo quiero mirar en esta carta porque en esta carta es que, por ejemplo, no se habla de cómo la relación con los gentiles, con los otros que no eran judíos, por ejemplo, en Romanos o como en Corintios habla pues de ese trato con otras personas, sí, como que se centra uno en una para que no le digan pues usted en cuál se está basando o en qué se está como enfocando, ¿sí? Y así también uno se limita para que no le toque mirar todo y todo el contexto de todos y como que se extiende y se extiende, sino que ya va más centrado. Y también por ejemplo, Josué escribe lo de evangelismo, pero por acá en un lado creo que decía era evangelización, no de que si las dos categorías representan lo mismo. ¿Sí? De que de pronto alguien no vaya a decir, no, pero es que evangelización es esto y hablar de evangelismo, o sea, no sé, de pronto relacionándolo con los evangélicos como denominación
o algo en ese sentido, sino que las categorías que quiera usar Josué siempre vayan como, como que con el mismo enfoque, el mismo, que dan a entender lo mismo, ¿sí? Que no puedan decir, pues aquí si usted habla esto, como que se está yendo por este lado, pero si usa esta otra categoría, ya lo van a entender diferente, ¿sí? Entonces, ese pedacito también podría ser algo para tener ahí presente. Ok, entonces sí, eso es como más o menos lo que he adelantado. Listo, sí, señor. Ahora sí, ¿quién sigue? Ahora sí, María José o Daniel. Oye, ay, ahora ya llegó James y Yo, Henry. profe, porque María José, no, adherente que tenemos, no. Bueno, profe, yo lo que tengo del estado del arte es todo este chorrero. Desde aquí. Bueno, entonces, mi objetivo general es diseñar un modelo de discipulado a partir de Mateo 28, 19, 20, que efectivice la labor de hacer discípulos en la iglesia Cruzada Cristiana. La pregunta de investigación: ¿puede un estudio de Mateo 28, 19, 20 brindar principios para el discipulado que ayuden a construir un modelo en la iglesia Cruzada Cristiana? Y aquí tengo todo el estado del arte. Entonces lo dividí en el tema del Evangelio de Mateo. Aquí pues recogí varios autores que hablan sobre el tema de Mateo, cómo se desarrolla la escritura, porque ese evangelio es el primero que aparece de los cuatro. La conexión que hace Mateo, aunque no fue el primero que se escribió, se supone, no sé, parte de que Marcos es el evangelio base, pero porque Mateo tiene ciertas características que son importantes para hacer esa transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los diferentes elementos geográficos que utiliza Mateo. También por ahí encontré, bueno, un análisis del tema del evangelismo, cómo está planteado el evangelismo y el discipulado en Mateo, ¿sí? Las referencias que hay de Mateo en otros evangelios. Bueno, digamos que acá ya en otro ítem es el tema ya como hablar del evangelio. Entonces la definición, el término de cuando empieza a tomarse, porque digamos empieza a ser relevante a partir de la utilización de la Septuaginta, eh, para qué sirve y todo eso. Y después otro ítem es el tema de discípulos, de discipulado, las definiciones de esa palabra, cómo se encuentra referenciada en el tema de Mateo, cuál es son las circunstancias que rodean el proceso del discipulado, cómo lo muestra Jesús en cuanto al modelo. Encontré eh, un autor que habla sobre que, digamos que uno de los primeros en desarrollar labores de discipulado fue Juan el Bautista, porque él ya tenía discípulos, aunque no es muy extenso lo que se puede encontrar de Juan el Bautista en la labor de hacer discípulos, pero se encuentra, digamos, es una referencia porque aún el mismo Jesús es el que le da la relevancia a lo que hace Juan el Bautista dentro de ese trabajo, la importancia del bautismo, eh, bueno, y también, pues estos son los modelos de discipulado que, digamos, se pueden extractar: el modelo de Juan el Bautista y el modelo que deja Jesús en cuanto a cómo se organiza todo el trabajo de discipulado, el tema de la importancia de la Gran Comisión y lo que tiene que ver con el discipulado. Y eso es todo lo que tengo del estado del arte. Y las palabras en griego no, digamos, no le, como que sea necesario colocarlas en griego. O Sí, aquí sea, puse unas. no, o sea, pero digamos, no está literado, sino en griego. En el este, lo que El, pasa es que no sé, yo las
traté de cuadrarla con lo que su merced me pasó, pero no, como que no me lo está cogiendo en este archivo. Es que este es un Ah, borrador, o sea, este es el donde escribo todo y de aquí ya lo paso al otro, que voy a usar el ah, mismo formato que todos, entonces espero que allá sí me coja la el fuente. para la fuente, sí, para que quede bien y lo pueda mandar en PDF. Ah, sí. Y por ejemplo, en lo del rastreo del término, o sea, como de colocar las citas para ver las diferentes formas que se usan esa cita, no sería de pronto una buena ayuda también ahí. O sea, que ¿Cómo usted pueda como hacer lista, un cuadro? sí, como de, estas son las citas donde se usa la palabra discípulo y pues como que eso lo ayuda a uno a ver, se está usando en tal sentido, se usa, por ejemplo, para hablar de los 12 o para hablar de aquel que quiere seguir a Jesús y así como que uno va organizando esas como categorías, ¿sí? De Ah, cómo se van pero, o usando. sea, uno aquí uno puede insertar también así como cuadros de eso, ¿sí? ¿No hay problema? Pues, por ejemplo, pues yo sí, en mi caso, yo trataba como de mostrar así con el texto en griego, en este caso, de cómo se está usando la palabra, como para que pudieran ver esto, pues la importancia de colocar todas estas citas, como el provecho que uno le estaba sacando a esas citas, Profe, ¿sí? pero bueno, es que ahí tengo una duda, porque esa parte que usted, Marcelo, me está explicando no es lo que tendría que hacer después, porque bueno, lo que entendí del estado del arte es como buscar toda la mayor información que pueda basado en los tres ítems que extracté de la pregunta de investigación, del objetivo que voy a tener y de eso, como los estos. Sí, o sea, Sí, ¿qué han dicho los autores sí, sobre esto? exacto, qué autores encuentro que hablen sobre evangelismo, qué pasa, qué percepción tenían de Mateo 28 19 al 20 de pronto en esa época y a hoy. Que de pronto eso sí, esa parte sí me ha sido un poco difícil de buscarla porque lo que he leído no, o sea, casi todos los autores lo que hacen es analizan el texto y lo transportan a la época cuando escriben. Dicen, bueno, esto tiene como este significado, lo están manejando así, pero no he encontrado así que diga, bueno, ellos lo veían desde esta perspectiva, así era que lo analizaban en ese momento, Y, o y po- entendían. o, por ejemplo, uno ve si los padres de la iglesia cómo hacen referencia a esos textos o a la figura del discipulado. Esa parte no lo ha mirado, como en todas esa parte, por ejemplo, de que Ireneo, de esto, pues todos los padres de la iglesia, si hacen referencia a este pasaje o la figura del discípulo o también cómo se entiende el discipulado en el judaísmo, en en la forma de verlo, pues digamos el rabino y las personas que van con él siguiéndolo como sus discípulos, ¿sí? O sea, Como podría para, tomar ese como referencia porque digamos que el contexto es un contexto judío, ¿sería? sí, yo creo que podría ser importante como de ver cómo entienden ellos esa figura del maestro y pues los discípulos, sí, cómo es esa relación que tenían en esa época, sí, para ver cómo, digamos, cómo se diría, como que relacionan eso con la figura del Señor Jesús ya como el maestro y pues los discípulos que lo van a seguir. Entonces sería bueno como mirar en el contexto judío cómo lo comprenden, cómo lo entienden. Mm, ok, sí, señor, podría ser. Ah, bueno. No, pues lo que pasa es que digamos que uno va encontrando mucha información, que es bueno, pero también pues digamos entendí que me toca es como centrarme mucho
en lo que, digamos, en lo que voy a analizar. Pero ese punto sí me parece interesante mirar eh, el tema del discipulado judío, cómo era, pues porque de pronto de ahí se entienda mejor eso, lo que Jesús también de pronto quería legar o quería hacer, ¿no? Ajá, sí, señor. Listo, Daniel. Ahora sí, ¿quién sigue? Si quieres, yo, profe. Listo, María José. Ay, me está doliendo el oído. Ahí ya están viendo mi pantalla, sí. Sí, Bueno, yo esto fue el formato que hice para la primera vez que entregamos este trabajo, pero pues ya entiendo que toca cambiarlo y bueno, todo lo demás. Mi situación problemática, la teorización del estudio, antecedentes investigativos, importancia del estudio, el por qué yo estoy estudiando esto, ya te digo, profe, que estoy estudiando, el propósito por el cual lo estoy haciendo y aquí está mi pregunta de investigación, que es, ¿cuál es el impacto de la falta de preparación administrativa o gerencial en la estabilidad y sostenibilidad de las iglesias de la Cruzada Cristiana en iglesias de la, ay, perdón, acá está redundante, de la Cruzada Cristiana en Sabana Norte de Bogotá? Mi objetivo general es este, demostrar el impacto de la falta de preparación administrativa gerencial en la estabilidad y sostenibilidad de las iglesias de la Cruzada Cristiana en Sabana Norte. Básicamente es encontrar la importancia de que los líderes religiosos en las iglesias tengan una preparación administrativa para que las iglesias no fracasen y o no se vean como envueltas en problemas económicos, administrativos y demás, por tal vez falta de preparación para el cargo que ellos están pues teniendo. Mis objetivos específicos, el primero es identificar la relación entre la preparación administrativa y gerencial en una iglesia y el desarrollo sostenible y estable de la misma a través de un análisis de autores relevantes. El segundo es evidenciar la falta de preparación administrativa y gerencial en los líderes eclesiales en la Iglesia Cruzada. Aquí es Cristiana de la Sabana de Bogotá a partir de una sistematización de encuestas. Hablábamos con el profe, esto ya es como algo más estadístico para ver la realidad de la situación para poder hacer la investigación. Y ajá. el tercer objetivo específico es diseñar un plan de acción básico para los líderes eclesiales que necesitan preparación administrativa y gerencial para llevar sus iglesias a un punto estable y sostenible. Yo, la verdad, estoy investigando mucho esto del estado del arte, me costó un poco, el profe me ayudó, mis compañeros también, y saqué cuatro categorías para estudiar. La primera fue el gobierno eclesial, o sea, las diferentes ramas del gobierno eclesial, cómo se ve la iglesia no solamente desde el protestantismo, sino desde el gobierno presbiteriano, pero también el católico y demás, o sea, cómo se organiza la iglesia de una forma, ¿cómo decirlo? Como desde el orden, desde las cabezas, el gobierno, pero no solamente nuestra Jerárquico. línea, eso, sino a forma general. Ajá. También vimos, bueno, y coloqué ahí las referencias. No lo he pasado al documento que es, porque pues el profe nos iba a revisar esto, pero pues ya apenas tú lo veas, profe, ya me pongo a hacer el documento tal cual. La otra parte por definir, que decía el profe que era muy importante, era definir bueno, según lo que yo investigara, qué es administración eclesial para yo de ahí poder partir en la investigación. Entonces también vi en general qué era la administración eclesial, pero también conceptos generales de la administración. Ahí investigué como 2 PDFs, me pasó cómo usar a cada uno, eran como 80 páginas, pero intenté en su mayoría leerlos. Y bueno, esto es sobre eso, sobre la administración. Aquí están las referencias y también tengo dentro de la categoría la preparación de líderes religiosos.
Y esto es como un tema un poco difícil porque no se puede como hacer algo específico para todas las iglesias, ¿no? Sino cada iglesia, de acuerdo a su contexto, también hace un parámetro sistematizado de cómo debe ser la preparación de los líderes, pero estoy Ah, investigando autores que también son pastores y en general puede definir estos puntos: el pastoreo bíblico, la posición de búsqueda, el tiempo personal, el cultivar respeto hacia otros líderes, la autoridad piadosa, que es la relación que hay como entre pastor y ovejas, si lo vemos en el ejemplo de Jesús. Y esto lo encontré en un lugar que me gustó mucho, que se llamaba How to Help Others to Follow Jesus. Es como ayudar a otros a seguir a Jesús. Y creo que ya eso es todo. Ah, no, mentira, todavía me falta una categoría que es la iglesia autosostenible, que es también cómo investigar este concepto, ¿no? Si queremos hablar sobre la preparación en los líderes religiosos, si queremos hablar sobre la administración eclesial, también dentro de mi objetivo está esto, la iglesia autosostenible. ¿Qué es una iglesia autosostenible? ¿Cómo lograr una iglesia autosostenible? Entonces, a grandes rasgos, esto fue lo que investigué sobre eso. Está en un libro que se llama La iglesia procura ser autosuficiente. Y como te decía, pues ya voy a empezar a hacer el formato en sí ya para presentarlo, pero pues quería que revisaran mi documento. listo. Esto, en la parte donde estabas mirando lo de la jerarquización, no, Ah, de sí. pronto de pronto algo que te serviría no sería poder mirar como la manera en que se presenta la iglesia en el Nuevo Testamento, o esa parte no, o sea, digamos, porque como en el Nuevo Testamento no, muchas veces no presentan el modelo de jerarquía, sino como si fuera circular, o sea, los unos a los otros, ¿sí? Como eso, como es que dicen hechos, que todos daban de lo que tenían, pues para ayudarse mutuamente unos a otros. Si de pronto ese tipo de modelos de iglesia que se pueden ver en el texto bíblico también te ayuda, o sea, a los inicios del cristianismo lo hicieron así y este fue como el resultado, el fruto que dio. Y hoy en día, pues ese modelo nos podría aportar en la iglesia de acuerdo a estas necesidades o de acuerdo a esto que yo quiero como aportar a la iglesia. De pronto también te sirva mirarlo desde cómo se presenta ese modelo de iglesia en el texto bíblico. Claro que sí, profe, no lo había visto desde desde esa perspectiva. Me había puesto a investigar autores, a ver qué hablaban sobre el gobierno en la iglesia en sí, pero me parece muy relevante, así que Y por, lo voy e- a... por ejemplo, creo que hay un libro que se llama Así vivían los primeros cristianos. Que por acá creo que lo tengo. Espérate. Ay, ¿ahora dónde está? Ah, ya lo vi. No sé si se alcance a ver ahí creo que no, por acá. Se llama así, no se quita. Ahí sí, Eh, fue un bueno, poquito se más arriba. llama así vivían los primeros cristianos y ellos es como un estudio de, pues, cómo vivían en ese momento, su organización. Entonces, de pronto esa bibliografía también te sirva, te aporte para, pues, como ese acercamiento al modelo bíblico. Entonces, ese podría ser otra referencia que te enriquece el trabajo. Muchas gracias, profe. Claro que sí. Voy a buscarlo a ver Bueno, si está el PDF. sí, sí, señor. Creo que ya se acabó el tiempo, sí, porque es hasta las 9:30. Faltó Henry, Jamie, Mercedes. Entonces, pues, de todas maneras, eh, aunque pues la clase es con el profe Luis y todo el aporte que él nos brinda a todos, pero si en algo yo les puedo aportar también en lo que pueda, con mucho gusto y también en lo estoy pendiente. Entonces, qué bueno volverlos a ver, qué bueno pues volver a compartir aunque sea este ratico y que Dios los bendiga. Nos vemos en algún momento por ahí otra vez.
Bueno, profe. Gracias, Bueno, profe. Gracias, chao. profe. Gracias, Gracias. profe. Chao. Chao. Vale. Adiós, amigos.